obligatoria los derechos humanos en la provincia de Entre Ríos, su enseñanza. Pero, convencional Reyardo tiene la palabra. Muy cortito, me parece muy oportuna la propuesta de la CINO y la de la convencional Romero. Yo pondría las dos, el rescate de la memoria y la enseñanza de los derechos humanos. Las dos cosas. Presidente de la comisión, ¿vamos a votar? Bueno, nosotros admitiríamos, presidente, el Estado garantiza el rescate de la memoria. La implementación de la enseñanza obligatoria de los derechos humanos la tenemos especialmente en tratamiento, en una cantidad importante, se repite, de proyectos que en el tema de educación. Así que admitiríamos el párrafo como está con el agregado. El Estado garantiza el rescate de la memoria. Bueno, con el agregado, comisionado Alacino. Sí, muy breve, presidente. Son dos cosas distintas y primas hermanas. Pero está en el capítulo de educación que se está tratando, está el... Sí, por eso comparto lo de Barrandegui, porque además, presidente, quiero decir esto. Durante mi actuación como legislador, nuestro gobierno incorporó 3 tratados internacionales que no estaban en el 94. Los del niño, la desaparición forzada de personas que inexplicablemente había omitido el gobierno anterior, el doctor Alfonsín, que era de 1944, y la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad. Todas estas cosas y las otras son los derechos humanos. Pero lo de la memoria tiene una forma de ser de los argentinos y de nuestra forma de ser y de nuestro resultado. Entonces me da la impresión que la memoria es una cosa, no es lo mismo. Y creo que los derechos humanos deben ser motivo en un lugar de enseñanza. Y la memoria, que algunas las madres le agregan otro adjetivo, por eso no he querido hacerlo tan particularizado, es una prácticamente necesidad que tenemos, que todo esto lo que yo dije, más todo lo que saben, se cuenten. Y si uno enseña los derechos humanos, esto no se va a contar. Nada más, presidente. Se va a votar entonces, presidente, de la manera que yo lo había leído con el agregado. El Estado garantiza el rescate de la memoria. Bueno, vamos a votar, si le parece bien, por signo. Es un despacho por unanimidad. En general y en particular, lo que estén por la afirmativa, sin expresarlo. Aprobado, queda sancionado, pasa a la Comisión de Redacción y Revisión. Por secretaría se dará lectura al orden del día número 30. ¿Comisionado Rogel? Señor presidente, para conocer la intención de la presidencia es agotar todo el temario que se ha elaborado como menú ejecutivo. Quedan tres órdenes del día. No, están los despachos de comisión también, señor presidente. No, pero con los 3 órdenes del día estamos cumplidos con la tarea. ¿Ah, sí? De la fecha. Ah, bueno, para avisar a mi casa entonces, presidente, gracias. Bueno, yo tengo de acuerdo a la... Señor presidente, ¿me permite una moción? Yo moción. Sí, lo que fue unanimidad que... Vamos a votar el temario y los convencionales. Dictamen de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, forma de participación popular en los expedientes números 766, 962, 1095 y 1158 por unanimidad, referido al trato igualitario y tutela judicial efectiva. Bueno, yo tengo anotado, el convencional presidente de la comisión me ha dicho que va a ser miembro informante del convencional Acevedo Miño. Y después está el convencional Rogel, que se está... el convencional Arralde y el convencional Schwarman. Convencional Chofel. Propongo, señor presidente, que cerremos la lista, porque si Bueno, es todo por unanimidad. ¿Alguien más? Los versos ya lo hicieron. Yo estaba anotada en labor parlamentaria. Convencional Pascualini. ¿Alguien más? Para cerrar. Barrandegui. Cerramos la lista de oradores ahí. Empieza el convencional Acevedo Miño. Gracias, señor presidente. Me toca informar uno de los tantos artículos que han salido por unanimidad en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías y Formas de Participación Popular y que tienen que ver con un sistema de normas que tratan de reforzar
la efectividad de la acción del Estado, sus obligaciones para con los ciudadanos. El artículo principia diciendo: la provincia de Entre Ríos garantiza la igualdad de sus habitantes ante la ley, un principio ya contemplado en la Constitución de la Nación, y asimismo lo refuerza diciendo: no podrán ser fundamento de privilegio jurídico la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, la condición cultural, ni las creencias religiosas o cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Esta Constitución afirma el derecho a la diversidad, el pluralismo y la igualdad de oportunidades. Esta es la primera parte referida a la igualdad de los ciudadanos ante la ley. Viene un segundo refuerzo por parte del artículo que tiene que ver con la tutela judicial continua y efectiva. La tutela judicial efectiva ha sido definida por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como el concepto genérico donde se engloban garantías que se desarrollan en distintos aspectos de la protección jurisdiccional de las personas y que se extienden a todos los tipos de procesos judiciales y administrativos. El artículo propuesto plasma en la Constitución provincial este derecho, que en el marco de la norma fundamental nacional se encuentra reconocido en el artículo 14, que advierte que concede a todos los habitantes el derecho de peticionar a las autoridades, en el artículo 18 en cuanto garantiza el debido proceso legal, y luego de la reforma de 1994 a la que se refirieran hace muy poco en el tratamiento del despacho anterior todos los convencionales que hicieron uso de la palabra, a través del artículo 75, inciso 22, en cuanto otorgó jerarquía constitucional a los tratados internacionales que reconocen este derecho en forma expresa en varios de ellos. Por lo que la tutela judicial efectiva tiene jerarquía constitucional otorgada por el bloque de constitucionalidad federal. En efecto, de los 11 tratados incorporados en la última reforma de la Constitución Nacional, 4 de ellos tutelan el acceso a la justicia. En ese sentido, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, por dar un ejemplo, en el artículo 8 establece que todo tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes que le ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Decía que el segundo refuerzo, la segunda parte de este artículo que traemos a consideración del Pleno, dice lo siguiente: el Estado provincial asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo o proceso judicial. Es decir, que contempla estos dos aspectos a los que hacíamos referencia anteriormente y traslada los derechos o la protección que expresamente están concedidos en sede judicial, también los traslada a la sede administrativa, toda vez que hablamos de procedimientos administrativos. Finalmente, el párrafo dice: el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad deben regir los actos de los poderes públicos. El último párrafo tiene estrecha vinculación con la interdicción de arbitrariedad, es decir, arbitrariedad entendida como lo contrario a la razonabilidad, aquella derivación de la normativa vigente o de los hechos discutidos en un procedimiento administrativo o un proceso judicial. Decía que el último párrafo establece que los actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán motivados, fundados suficientemente y decididos en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas, cuando sean reiteradas, constituyen falta grave. De este último párrafo rescatamos la amplitud del primer concepto, que tiene que ver con todos los actos de autoridad, cuando en realidad en un primer momento lo habíamos restringido solo a las sentencias judiciales y a los actos administrativos, y ponemos en cabeza de quien dicte esos, de quien emanen esos actos de autoridad o quien dicte las sentencias
judiciales o los actos administrativos la obligación de que los motive, es decir, que los vincule con los hechos que se discuten, más que lo funde. Cuando decimos que lo funde en derecho, es decir, que no tengan o que no sean la resulta de un razonamiento que no tenga que ver con una norma vigente. Y finalmente hablamos de decididos en tiempo razonable, algo que tanto preocupa al administrado cuando la justicia llega tarde o cuando sus procedimientos administrativos, algo que ya lo charlamos cuando hicimos la exposición en materia de amparo por mora, decía cuando sus procedimientos administrativos tampoco son resueltos en la medida en la que el administrado lo necesita. Creemos que de este modo cerramos el círculo que habíamos iniciado con el amparo por mora, poniéndole una herramienta en manos del justiciable, del administrado, estableciendo estas pautas para el dictado de las sentencias, los actos administrativos y que en definitiva deben informar todos los actos de autoridad. El despacho que obra en el orden del día habla de que finalmente ni la ley ni los jueces podrán establecer otros requisitos que condicionen la admisión de la acción de amparo, pero habíamos hablado que quizás esta última parte, en todo caso lo confirmará el presidente de la comisión, puede quitarse toda vez que estaría contemplado en otro artículo de la Constitución vigente e incluso en algún artículo de los que se van a incorporar. En honor a la brevedad, es todo cuanto puedo informar. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Rogel. Bueno, tiene la palabra el convencional Arralde, perdón. Sí, gracias. Bueno, en honor a la verdad, no es mucho lo que uno puede agregar a lo que ya afirmara mi par Acevedo Miño. En verdad, se pueden advertir tres partes en esta disposición. La primera, que tiene que ver con la reproducción del derecho a la libertad, al derecho a la igualdad, la reproducción de alguna manera del artículo 16 de la Carta Federal, con el aditamento de que no solamente estamos consagrando la igualdad formal, digamos, que es tal vez un principio valioso, pero es la norma va un poco más allá, ¿no? Y le está incorporando claros valladares, digamos, o limitaciones a esas categorías sospechosas de discrecionalidad o de arbitrariedad. De tal factura que, con buen tino, a mi criterio, enuncia una serie de pautas o criterios diferenciadores que le sirven al intérprete para determinar y deslindar aquello que deja de ser discrecional para pasar a ser arbitrario y, por lo tanto, tachado con una fuerte presunción de inconstitucionalidad. Lo dijo recién mi par, estamos hablando de la afiliación, del sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas, la condición cultural, y además propone una elongación material la norma, porque habla de cualquier otra condición o circunstancia personal o social. Es decir, que el juicio de razonabilidad que ha menester para descubrir si acá estamos en presencia de una categoría sospechosa, digamos, se extiende un poco más. No es taxativa la norma, sino que contiene una apertura, un abanico de posibilidades que le permitirían al intérprete, no sin cierto riesgo, por cierto, determinar cuándo estamos en presencia de una categoría sospechosa. La segunda parte, que en verdad yo no formo parte de la comisión, la verdad me hubiera gustado que fuera la primera parte, es un principio general inclusivo que habla de que la Constitución afirma el derecho a la diversidad, el pluralismo y la igualdad de oportunidades. Esto es una suerte de paraguas normativo, digamos, y lo defiendo porque estaba en un proyecto de nuestra autoría. En realidad acá se habla de afirmar, hubiera sido tal vez mejor garantizar, porque no es lo mismo afirmar, que demuestra el espíritu del constituyente, que darle sí un soporte de seguridad objetiva al derecho a la diversidad. El derecho a la diversidad es el derecho a ser diferente, el derecho a la diferencia. La pluralidad es lo contrario de la uniformidad del pensamiento único, y la igualdad de oportunidades tantas veces meneada y ya
plasmada en nuestro texto constitucional. De todas maneras, este principio general inclusive y estas pautas de atención a la norma deben tomarse como una regla general y que debe aplicarse en caso de colisión con cualquier otra norma constitucional de esta Constitución, a tal punto que nos brinda una suerte de solución general cuando advirtamos la existencia de tensión entre dos o más derechos constitucionales surgidos del propio texto. Con relación a la tutela judicial efectiva, no estamos, digamos, sino también adecuando, a tono con lo que usted, señora Presidenta, mencionaba hoy, a tenor de los derechos humanos, adecuando el texto constitucional a lo que ya tienen el Pacto o la Convención Americana de los Derechos Humanos. Lo estamos constitucionalizando en el texto entrerriano. Y la tutela judicial efectiva no es más que la estructuración de un sistema de protección eficaz de derechos y garantías individuales que se relacionan con la actuación en los procesos judiciales administrativos y que está claramente resumido en el derecho de acceso a la jurisdicción, el derecho a la defensa, el derecho a la gratuidad de los trámites. Le estamos dando un rango constitucional, es decir, sorteamos el mero texto de la ley, y claramente una clara limitación a la interdicción de la arbitrariedad con la reafirmación de la legalidad de todos los actos. El derecho a obtener una sentencia en un tiempo razonable, el derecho a conocer los fundamentos en derecho, los fundamentos, bien digo, con las citas en derecho de por qué se resuelve de determinada manera, y con una advertencia con respecto a consagrar como falta grave las dilaciones indebidas, el vencimiento de los plazos en dictar sentencia. No me voy a extender más porque es un tema que ya está harto desarrollado en textos. Repito que no estamos, por cierto, descubriendo la pólvora, pero bienvenido sea la adecuación del texto entrerriano a las concepciones modernas, como es la tutela judicial efectiva, y no me cabe duda que la consagración de estos derechos va a ser una garantía más en esta Constitución garantista que estamos pariendo para todos los entrerrianos. Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra el convencional Schwarman. Gracias, señora Presidente. En nombre del bloque del Partido Socialista y de la Coalición Cívica, hemos respaldado esta propuesta de dictamen en la comisión, convencidos de que en efecto estamos expandiendo el horizonte de la igualdad de los habitantes a través de la incorporación de textos como el presente. Es cierto, no estamos diciendo nada distinto de lo que dice la normativa vigente, pero sí estamos procurando darle elementos a la ciudadanía para que esa frase que todos hemos escuchado alguna vez y que seguramente más de uno de nosotros ha dicho, esto de que todos somos iguales ante la ley, pero algunos son más iguales que los otros, pueda tener más fundamentos efectivos en nuestra provincia para ser definitivamente desterrada. La garantía de la igualdad de los habitantes ante la ley es indudablemente uno de los objetivos, uno de los bienes más preciados para quienes estamos trabajando en esta convención, convencidos de llevar adelante una reforma constitucional progresista en el mismo sentido en que lo fue la Constitución precisamente que estamos reformando. Y cuando hablamos de la igualdad de los habitantes ante la ley y de las razones que en la práctica suelen ser fundamento de privilegio jurídico, al enumerarlas, nosotros incluso tuvimos diferencias en la comisión al respecto de la enumeración, entendiendo que quizás por ahí al olvidar enumerar alguna podríamos estar cometiendo un error, pero creemos que la redacción final propuesta y que también ha informado el convencional Acevedo Miño y con las consideraciones que hacía recién el convencional Arralde, cubre efectivamente la pretensión de efectivizar la igualdad
ante la ley y de asegurar la tutela judicial para los ciudadanos, para los entrerrianos, para los habitantes. Indudablemente la idea que subyace en la democracia, creemos nosotros, es la idea de la igualdad. Y como hemos discutido y profundizado en muchos otros despachos, algunos de los cuales ya tienen sanción en esta convención, es una conferencia de prensa, señora Presidenta. Hace ruido el micrófono. Ahí está. Me decía que en esa idea de la igualdad que hemos pretendido consagrar en diferentes despachos y en algunos que ya tienen la sanción de esta convención, subyace ese concepto de que la igualdad no es tratar a todos del mismo modo, sino tratar a cada uno como un igual, partiendo del respeto, de la consideración y del compromiso que merecen tanto persona, teniendo bien claro que fallaríamos en ese compromiso con la igualdad si, por ejemplo, en el ámbito del trabajo a la mujer embarazada la tratáramos de la misma forma que a su compañero de trabajo que se encuentra en una situación distinta, o si no tomáramos medidas especiales para procurar una equiparación de derechos con sectores de nuestra sociedad que han sido históricamente postergados. Por eso, cuando en el segundo párrafo se asegura la gratuidad de los trámites a quienes carezcan de recursos suficientes, entendemos que se está avanzando en el sentido precisamente de lo más profundo de la igualdad que pretendemos en la provincia de Entre Ríos. En mérito a la hora y para no hacer más extenso este debate, simplemente queremos agregar que la preocupación de ese igualitarismo que entendemos que este despacho contribuye a consolidar en el texto de nuestra Constitución, conlleva una preocupación sincera y profunda por asegurar que la vida de cada individuo, como lo dicen algunos de los pensadores de esa doctrina filosófica, dependa de las elecciones que ese individuo hace y no de las meras circunstancias en las que le tocó nacer o en las que le ha tocado forjar su vida. Estamos convencidos, señora Presidenta, de que este despacho avanza con mucha fuerza y con mucha claridad en ese sentido, y por eso es el respaldo claro de nuestro bloque al despacho propuesto de trato igualitario y tutela judicial efectiva. Nada más, señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, señor convencional. Tiene la palabra la convencional Pascualini. Gracias, señora Presidenta. Por supuesto que desde el bloque acompañamos la inclusión de esta norma, la tutela judicial efectiva en particular, entendiendo que las normas del derecho procesal y las normas de procedimientos administrativas en algunos momentos se imponen como obstáculo u óbice al reconocimiento de los derechos esenciales, a los derechos que se reconocen constitucionalmente y en particular a los derechos humanos en sí mismos. Tutela judicial efectiva es un pensamiento en la búsqueda del efectivismo justamente del procedimiento que implica la subordinación en concreto de ese instrumento de procedimiento que resulta el procedimiento al derecho en sí mismo que se pretende consagrar o reconocer. Por supuesto, enrolado en principio en una corriente procesalista que es llamado activismo procesal, el precursor o alguno de los primeros doctrinarios que empezaron este tema fue un profesor mío, Jorge Walter Peirano, y vaya un homenaje de este gran estudioso rosarino, santafesino, la inclusión en concreto de este criterio, que es justamente no perder de vista que los instrumentos están al servicio de los derechos y no a la inversa, como en las situaciones concretas que relata la primera parte de la norma podría o habitualmente puede llegar a suceder. En reconocimiento a esta postura en teoría, de la cual estoy convencida, venga el apoyo en lo particular en mi caso, y también hacer justamente
una apreciación de que esa oposición férrea que existe, de la cual no la creo, no estoy convencida, justamente entre las dos grandes escuelas del procesalismo argentino, el garantismo y el activismo, cómo se puede en concreto convivir todos subordinados justamente priorizando la vigencia absoluta y restricta de los derechos humanos y los derechos constitucionales. Nada más, señor presidente. Muchas gracias, señora convencional. Tiene la palabra el convencional Barrandegui. Señora Presidenta, coincido con cuanto aquí se ha dicho y con el propósito simple de dejar sentado, si se me permite, el contorno preciso de la institución o de las instituciones que estamos sancionando. Yo quisiera decir que estamos consagrando una transformación largamente anunciada por la jurisprudencia y la doctrina, sobre todo aquella doctrina progresista que se encarga de reinterpretar las normas a la luz de los cambios y de las necesidades que los cambios de la sociedad van planteando. Decía, una reforma que ha sido ya anunciada, discutida y teorizada, pero no consagrada. Porque nuestro derecho público federal y provincial adolece, en términos generales, de esta carencia que la consagración de la igualdad formal no resuelve, señora Presidenta. Se ha discutido mucho, se ha teorizado más, y esta convención y sus comisiones, particularmente la que presido, le ha dedicado muchísimo tiempo a la elaboración de estos criterios acerca de los alcances que hoy debe tener la igualdad. Simplemente yo ahora diría que estamos consagrando el principio general que veníamos anunciando con las consagraciones especiales de esta forma moderna de entender la igualdad, que supera aquella igualdad formal de base aristotélica donde es lo mismo el vidente que la persona privada de este sentido esencial para la vida. Es lo mismo aquella persona que puede desplazarse con toda facilidad por la vida y que nada de lo que hay en el mundo le es obstáculo que aquella persona que tiene inconvenientes para hacerlo. Esta carencia, entonces, la resuelve en un sentido general nuestro precepto cuando parte de la distinción en términos de obligaciones del Estado entre igualdad formal y desigualdad material. Porque el Estado, señora Presidente, debe tratar igual a los iguales, y esto también es aristotélico, y desigual a los desiguales. Si nuestra igualdad formal debe ser respetada por el Estado, nuestras desigualdades materiales deben ser corregidas y subsanadas por el Estado. Y entonces la igualdad no aparece... Pido silencio. La igualdad ya no aparece como una prohibición, sino que se asume como una activa obligación. En este sentido, porque sabe, señora Presidenta, sin que este sea el lugar de los homenajes, me parece importante señalar entre los antecedentes que tuvimos en vista quienes redactamos parte de los proyectos que la Comisión reformuló y que trae en el dictamen, recordar el fallo dictado por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en un conocido y sonado caso, el caso Bember, estoy hablando del año 1949, cuando la Corte señaló que para que todos sean iguales ante la ley es preciso que ésta los iguale, compensando con sus disposiciones los desequilibrios que hacen violencia al orden natural.
Muchos años pasaron, señora Presidente. Muchas cortes se integraron y desintegraron. Y esta formulación señera que ha quedado escondida en los anales de la historia de las mejores páginas de la Corte, en verdad estaba preanunciando lo que hoy venimos a sancionar. La otra circunstancia que quería destacar, señora Presidente, muy bien informado por el convencional Acevedo Miño estuvo el proyecto, era este aspecto de nuestro texto que le impone al Estado, para garantizar la proscripción efectiva de la arbitrariedad que sancionamos, la obligación de dar razón, de motivar razonablemente sus decisiones en todos los poderes y ámbitos del Estado. Dice el artículo: el principio de legalidad y la interdicción de la arbitrariedad deben regir los actos de los poderes públicos. Los actos de autoridad, las sentencias judiciales y los actos administrativos serán motivados, fundados suficientemente y decididos en tiempo razonable. Creo, señora Presidente, que el artículo habla por sí mismo, de modo que aceptando con toda lealtad la modificación que ha sugerido, a pesar de aprobar el proyecto del convencional Arralde, para que se realice, porque a mí me parece, señora Presidente, que es absolutamente pertinente y mejoraría el texto, para que se realice en redacción esta circunstancia, esta Constitución afirma el derecho a la diversidad, me parece que acertado, convencional Arralde. Aceptando esta cuestión y difiriéndola para aquel momento, dejo entonces solicitada formalmente, señor Presidente, la aprobación de nuestro dictamen. Gracias, señor convencional. Entonces, si ningún otro señor convencional hace uso de la palabra, se va a votar en general por signos, tal cual lo establece el artículo 111, haciendo la salvedad de que se vota el dictamen de comisión con la corrección aceptada que se traslada a la comisión de redacción. Se vota en... Perdón, señora Presidente. En el orden del día figuraba una última frase que... Sí, pero se lo dejé a usted para que directamente lo corroborara. Disculpe, señora Presidente, que dialoguemos, pero se refiere al último párrafo. El último párrafo que dice ni la ley ni los jueces está suprimido. Bien, con esa aclaración que el último párrafo a partir de ni la ley ni los jueces está suprimido, se vota en general por signos. Resulta afirmativa por unanimidad. Queda nada, pasa a la comisión de redacción y revisión. Por secretaría se da lectura del orden del día número 31. Señora Presidenta. Dicta. Sí, señor convencional. Una pregunta previa. ¿Quedan 2 expedientes para tratamiento? Quedan 2 dictámenes, orden del día 31 y 32, y 4 proyectos de resolución que vienen de la Comisión de Peticiones, que en su momento voy a proponer se traten conjuntamente. Son muy breves y son de forma. Yo iba a hacer una propuesta que no es lo común, pero llevamos 9 horas de tratamiento de sesión. Mi propuesta es, señora Presidente, de que se lea el proyecto, lo informe el miembro informante y si no hubiera ninguna observación, sin tratamiento por otros convencionales, se pase a votación de cada uno de los proyectos. Si hay asentimiento, para que se acepte la propuesta. Nada más que en razón del Se trata de una moción de orden que yo tengo anotados al convencional Barrandegui. No, pero primero la propuesta en concreto es si se acepta de que cada uno de ellos se lea el proyecto, lo lea, dé la razón, informe el miembro informante y se pase a votación sin el tratamiento por otros. Propone una limitación del uso de la palabra sin perjuicio de autorizar las inserciones de los convencionales que quieran. Pero tengo que poner a consideración la moción de orden. Señora Presidenta. Convencional Pesucho. No, me parece bien la propuesta, pero en realidad quedan 2 y hay uno de ellos que tiene una disidencia, por ejemplo. No, nos referimos a derecho de identidad. La orden del día. Derecho de identidad y libertad de expresión queda. No, si hay disidencia. O sea que...
Sí, el que estamos por tratar, convencional Salomón, es un proyecto que tiene una disidencia. Ah, no, está bien. No, yo decía para los que no tienen disidencia. Señora Presidenta. Podemos adoptar el criterio para el proyecto que sigue, que es unánime, que no tiene... Si sometemos a consideración esa moción. Este también va a ser unánime porque la comisión ha aceptado la modificación y pensamos que va a ser unánime. Bueno, si se trata de dos despachos unánimes, el número, la orden del día 30 y 31, si no va a haber 31 y 32, si va a haber aceptación de la sugerencia de la disidencia, es válido poner a consideración la moción del convencional Salomón. ¿Ponemos a consideración? Señora Presidenta, a mí me parece que no es una buena mecánica. Yo creo que en virtud de las horas que llevamos de reunión y de que ya hay señores convencionales por que lo se están reglamentario, retirando... si hay una moción de orden, tengo que ponerla a consideración. Tengo una moción de orden, hay una aceptación de la comisión de la modificación y la ponemos a consideración. De todos modos, me parece, señor presidente, perdón, que... Si hay tanta, Nos vamos a... La retiro. No tengo mayoría convencional como para aprobar la moción de orden. Por secretaría se dará lectura al orden del día número 31. Dictamen de la Comisión de Nuevo Derecho y Garantía, forma de participación popular, expediente número 851, referido al derecho a la identidad. Convencional Barrandegui tiene la palabra. Va a informar el proyecto, presidente, la señora convencional AIEC, pero previamente voy a hacer conocer que el texto que ponemos a consideración lo hemos modificado. El último párrafo que dice no podrá negarse ningún derecho en razón de la falta de identificación del peticionante quedaría redactado del siguiente modo. No podrá negarse ningún servicio urgente en razón de la falta de identificación del peticionante. Si le parece bien, yo le daría ahora la palabra a la señora convencional AIEC. Convencional AIEC tiene la palabra. Gracias, señor presidente. En todo caso, debatimos el final del párrafo. Bueno, en la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías y Forma de Participación Popular, elaboramos, tratamos y analizamos el proyecto que lleva el número 851 de los convencionales Federic Márquez, Chiesa, Romero y Cunha. Este proyecto propone la consagración del derecho a la identidad personal como derecho en forma especial. Y hago esta salvedad dado que en otras oportunidades ya hemos hecho tangencialmente referencia cuando tratamos el habeas data y exactamente en el día de hoy cuando consagramos los derechos humanos. Este derecho ha sido analizado ahora desde el punto de vista de la identidad personal y hoy proponemos que se incorpore como garantía constitucional en forma especial, dado que no solamente tiene trascendencia su protección a la persona humana, derecho que está íntimamente vinculado con el derecho esencial a la vida, sino también porque este derecho a la identidad es la conformación de nuestra historia. Es el granito de arena que cada uno de nosotros aportamos a nuestra historia común. En ese contexto es que proponemos o analizamos proponer en la comisión el texto cuya redacción dice: el Estado provincial reconoce y garantiza el derecho a la identidad personal.
arbitrará las medidas necesarias para la correcta e inmediata identificación de cada una de las personas. Y el último párrafo, no podrá negarse ningún derecho en razón de la falta de identificación del peticionante, recientemente modificado por no podrá negarse ningún servicio urgente en razón de la falta de identificación del peticionante. Hubo consenso, hubo debate donde cada uno aportó experiencias vividas y lo dificultoso que resulta en algunos casos el ejercicio del derecho a la identidad. Nosotros debemos ser responsables de nuestra historia y justamente mantener esta memoria, y no escapa el hecho de la triste experiencia que todavía vivimos de la exclusión, apropiación y privación de la identidad a muchos argentinos. Es por eso, y consagrando, recordando la consagración constitucional de la Convención de los Derechos del Niño, este derecho, el derecho a la identidad personal, encuentra su fuente en esa norma. Se encuentra en el artículo 7 y 8 de dicha convención, que es parte, que es ley para la Argentina en virtud del artículo 75, inciso 22. Y como decía en los artículos 7 y 8, la Convención del Niño dice que será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y menciona como elemento de la identidad el nombre, la nacionalidad y los vínculos de familia. Los menciona en forma ejemplificativa, según entiende la doctrina jurídica nacional e internacional. La Convención nada dice ni define a la identidad. Aquí es donde este tema nos lleva en forma capitable a indagar en las raíces de otras disciplinas de tipo filosófico, jurídicas, psicológicas, sociales, éticas. Este tema apunta precisamente al concepto de persona, al concepto vida. Probablemente sea el derecho más cercano al derecho a la vida. Es hoy considerado un derecho humano esencial y como tal lo acabamos de consagrar. Por eso es que se planteó en la comisión la necesidad o no de que expresamente quede consagrado este texto, dado que ya estaba contemplado. Por la trascendencia y las problemáticas que ahora voy a relatar, es que se decidió sostener el texto y su incorporación constitucional. Así permitiría facilitar a la justicia contar con una herramienta más para prevenir el tema del terrible y doloroso flagelo del secuestro y tráfico de niños que nos llega todos los días a nuestra mesa, a nuestro conocimiento, a través de los medios masivos de comunicación. Este derecho también consagrado permitiría a todas las personas que quieran investigar y averiguar su identidad el acceso fácil, gratuito y oportuno a los datos. Todos sabemos que a nivel legislación nacional, la ley 23.511 ha creado el Banco de Datos Genéticos, que es actualmente un órgano sumamente valioso en todo lo que tiene que ver con permitir el almacenamiento
de los datos genéticos, facilitar la determinación y el esclarecimiento de los conflictos relativos a la filiación, organizar y poner en funcionamiento y custodiar un archivo de los datos genéticos, informar y dictaminar sobre pericia a requerimiento del Poder Judicial, y especialmente lo que tiene que ver con nuestra provincia, es brindar todo lo necesario si los tribunales provinciales así lo requieren. También se habló de la experiencia, de las experiencias nuevas en materia de biotecnología o de ingeniería genética, donde ya la ciencia médica, la ciencia genética, señala que hay identidad, hay ADN individual en la unión del óvulo con el espermatozoide, aún antes de lo que comúnmente se considera vida humana. Es decir, tenemos identidad antes de ser considerados jurídicamente persona. Es por esta razón que esta norma serviría de aplicación práctica para la resolución conjuntamente con esas otras disciplinas en dilemas que hoy se plantean. La identidad se visualiza, la identidad personal, a través de los elementos como el nombre, la nacionalidad y los vínculos de familia. Una forma, su exteriorización, es la identificación. Y la segunda parte de la norma, después del primer punto y seguido, dice que se arbitrarán las medidas necesarias para la correcta e inmediata identificación de cada una de las personas. Desde los poderes del Estado se debe garantizar así entonces el ejercicio pleno de este derecho fundamental, que es la identificación. Actualmente existe. El Estado tiene la obligación de poner en conocimiento inmediato en la repartición del registro civil todo nacimiento, toda identificación, todo dato de quién es la madre y quién es el padre de esta persona que recién nace, y así proporcionarle su identificación, que es la forma de acreditar esta identidad. Cuando analizaba la norma propuesta por el proyecto y debatimos en la comisión, el doctor Federic señaló que la finalidad de esta norma era asegurar en un proceso judicial libre de costos que no haya dudas sobre la filiación y que en los casos en que sea suprimida o alterada se tenga una acción inmediata y rápida para su solución. Que a su vez se cree el deber directo para los empleados y funcionarios de organismos y dependencias del Estado, la obligación de velar y controlar que todos los habitantes se encuentren debidamente identificados, debiendo comunicar inmediatamente al registro civil los casos que correspondiere. Que los directores de escuela, como responsables de la identificación de todos sus alumnos, garanticen la correcta identificación de la persona a fin de no violentar el ejercicio de su derecho a identidad. Evitar el impedimento práctico de acceso a la salud pública o a la educación pública que sufren aquellos niños que o no están inscriptos o tienen alguna deficiencia. Se fija el principio de que no podrá negarse ningún derecho reconocido por el ordenamiento jurídico en base a la falta de identificación de las personas. Nosotros cuando debatimos esto pensamos en servicios emergentes, urgentes. Pensamos en el caso de una persona accidentada que llega al hospital y que se le tiene que dar asistencia inmediata previa a la identificación, y eso, el inconveniente en su identificación, no debería obstaculizar el acceso inmediato. Lo mismo en la educación. Es por eso que lo consagramos de esa manera y que hoy admitimos la modificación que la disidencia del convencional Acevedo Miño plantea. Bueno, la identidad
está íntimamente relacionado con el derecho a la memoria que hacíamos referencia recientemente en el despacho sobre derechos humanos. Es el derecho a la propia historia, es el derecho a ser quien se es el derecho a ser quien es hoy y quien ha sido o que ha sido. Debemos cultivar y sostener la memoria y eso hace posible crecer a partir de nuestra dolorosa historia que nos ha tocado vivir y nos toca vivir. A partir de la triste experiencia de la violación a este derecho que hoy continúa cercenándose en algunos argentinos y especialmente en algunos entrerrianos. Por eso es que la consagración nos permitiría contribuir a la identidad nuestra como nación, como entrerrianos y al crecimiento común. Por esta razón y por estos fundamentos consideramos en la Comisión que es necesario su consagración constitucional e invitamos a que así sea. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señora convencional. Tiene la palabra el convencional Pesuto. No, señor presidente, en realidad no voy a hablar yo en este momento. Bueno, tiene la palabra el convencional Acevedo Miño. Sí, brevemente, señor presidente, para manifestar algo que ya se ha adelantado, que es mi disidencia en este despacho, en cuanto a que el original que obra en poder de todos mis colegas dice: no podrá negarse ningún derecho en razón de la falta de identificación del peticionante, y esto creo que entraña un problema de seguridad del Estado, porque hay algunas situaciones en las cuales el propio Estado debe identificar. Se confundieron a mi criterio dos términos, que uno es identidad con identificación. Se cambió eso. Sí, por eso no, simplemente quería manifestar por qué había sido mi disidencia. Ahora se habla solo de servicios y servicios urgentes, con lo cual me parece que quedaría salvado el problema. Gracias, señor presidente. No, gracias, señor convencional. ¿Algún otro convencional quiere hacer uso de la palabra? Convencional Aracino. Presidente, Argentina en el año 1990 incorporó la Convención de Derechos del Niño y como consecuencia de eso uno de sus compromisos internacionales fue darle a la identidad individualidad propia, inclusive sancionar de alguna manera penalmente la conculcación de este derecho. En Argentina esta figura estaba subsumida en la supresión y suposición de Estado civil. No tenía en realidad independencia como figura típica. A partir de la incorporación de la Convención de los Derechos del Niño, Argentina le dio al derecho a la identidad una singularidad que no tenía nuestro orden jurídico penal, y a partir de ahí forma parte, digamos, de un bien jurídico a proteger absolutamente independiente. Por eso, que la Constitución repita de alguna manera esto es bueno, y es bueno además que no lo circunscriba solamente al niño. Creo que eso es el avance de la Constitución nuestra. Porque en nuestra provincia, por razones históricas y tal vez infraculturales, en algunos lugares de la provincia todavía la identidad o el derecho a la identidad no es ejercido por todos los entrerrianos. Creo que a partir de acá el derecho constitucional, no sé si operará directamente, pero en teoría posibilitará que se faciliten las tareas para que los que no tienen identidad o los indocumentados, que son todavía importantes de aquí, logren este derecho. Nada más, presidente. Gracias, convencional. Convencional de Paoli. Y de manera brevísima, aunque había pensado otra cosa, desde la Unión Cívica Radical vamos a adherir a este dictamen con la modificación que se ha propuesto, pero no se puede dejar de decir que en parte nuestra historia cercana a la que hemos hecho referencia, la memoria inmediata, que precisamente nos habla de la pérdida de identidad o el intento de borrado de la identidad de cantidad de niños y niñas nacidos en cautiverio, nos obligan particularmente a pensar que esto nunca más ha de suceder
y de que tampoco vamos a permitir que en la provincia de Entre Ríos ningún niño ni niña que nazca corra el riesgo de perder, de que se oculte, de que se cambie o de que se usurpe su identidad. Esperemos también que la ley interprete de manera fructífera los principios que aquí se han enunciado. La razón de estas consideraciones es que vamos a acompañar el despacho para la incorporación de este texto. Nada más, señor presidente. Gracias, señora convencional. Bueno, con las modificaciones que propuso el presidente de la comisión, que son aceptadas por la disidencia del convencional Acevedo Miño, entonces vamos a votar por signo en general y en particular el dictamen de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantía referido a la identidad, el derecho de identidad. Los que estén por la afirmativa, sin expresarlo, aprobado, queda sancionado, pasa a la Comisión de Redacción y Revisión. Por secretaría se dará lectura al orden del día número 32. Dictamen de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías, forma de participación popular en el expediente número 1018, por unanimidad, referido a la libertad de expresión. Convencional Barrandegui tiene la palabra. La comisión designó para informar este proyecto al relator del mismo en su seno, que es el convencional Pesuto. Convencional Pesuto tiene la palabra. Gracias, señor presidente. Muy breve, en realidad. Estamos frente a uno de los derechos que hace unos minutos hemos consagrado. Hace unos minutos hemos consagrado una cláusula de oro en nuestra Constitución provincial, que es la relativa a los derechos humanos de los tratados internacionales. Habilitados plenamente por la Ley 9768, en el artículo 1 del inciso 21, donde en realidad y a través del cual transcurre la consagración de todos estos derechos, estamos ante un derecho que es uno de los más fundamentales, y es el derecho a la libre expresión. ¿Por qué es un derecho esencial a la lucha para el respeto y la promoción de todos estos derechos humanos? Sin la posibilidad de opinar libremente, sin la posibilidad de denunciar injusticias o de reclamar cambios, el hombre estaría realmente condenado a la opresión. Por estas mismas razones, el derecho a la libre expresión es uno de los derechos más amenazados, tanto por gobiernos represores que quieren impedir cambios, como por personas individuales que quieren imponer su ideología o valores personales callando a los otros. La lucha por la libertad de expresión en realidad nos corresponde a todos, ya que es la lucha por la libertad de expresar nuestro propio individualismo, ¿no? Respetar la libertad de los demás, por más ofensiva que la consideremos, es respetar nuestra propia libertad de palabras, en realidad. Este derecho a la libertad de expresión que hoy pretendemos, en realidad, incorporar y consagrar, está consagrado antes en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuando en el artículo 19 se dice: todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión. Este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y de recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas sin limitación de fronteras por cualquier medio de expresión. Además lo consagra la Convención Americana sobre Derechos Humanos y además, finalmente, la Convención, el Pacto de San José de Costa Rica, cuando dice: toda persona tiene derecho a libertad de expresión, de pensamiento y de expresión. Este proyecto se concretó a través de un expediente, el número 1018, que corresponde a las convencionales Hayek y Schwarman, por lo cual yo simplemente finalizo aquí mi breve exposición para darle lugar a los autores del proyecto que van a profundizar en él y se lo van a presentar a los señores convencionales. Muchas gracias. Gracias, convencional. Tiene la palabra el convencional Schwarman. Gracias, señor presidente. Señores convencionales, voy a ser realmente muy breve, apenas unos 45 minutos.
el mérito a la hora. Nada, realmente voy a ser muy breve. La introducción del convencional Pezzuto ha sido definitoria de lo principal que tiene para ofrecer esta propuesta de dictamen. Como bien se ha dicho también, este derecho a la libertad de expresión está incluido en el que acabamos de conocer apenas algunos minutos. Lo que hacemos en esta redacción propuesta, en realidad, es ampliarlo en el sentido de incluir expresamente la libertad de opinión y de información y el pluralismo y respeto a las culturas, las creencias, las corrientes de pensamiento y de opinión en todos los medios de comunicación social en el ámbito de la provincia de Entre Ríos. Con la... Yo no me quejo a esta altura. A esta hora con que el presidente de la comisión me escuche, yo ya me doy por hecho. En realidad el expediente en cuestión era más amplio, incluía otras materias que están también discutiéndose en el seno de la Comisión de Nuevos Derechos y Garantías y que seguramente en estos próximos días tendrán su dictamen. Y en realidad, como bien lo adelantó también el convencional Pezzuto y como lo expresa el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o artística o por cualquier otro procedimiento de su elección. La Constitución de Entre Ríos desde 1933 incluye la libertad de palabra escrita o hablada. Lo que hacemos, como decíamos, es simplemente ampliar este concepto y como para que quizás lo tenga en cuenta la comisión de redacción al momento de ordenar y armonizar los distintos dictámenes que van teniendo ya sanción definitiva en esta convención, quizás sea este dictamen el que encabece, el que sea de alguna manera el portal de los otros aspectos que nosotros consideramos constitutivos de la libertad de expresión, algunos de los cuales ya también han sido sancionados, como el derecho de acceso a la información. Para terminar, señor presidente, muy brevemente decir que en nuestra provincia de Entre Ríos y en su experiencia histórica, la libertad de expresión en su más amplio alcance deviene desde aquellas instrucciones que el general Artigas le diera a estados de la Silencio, Liga. por favor, a todos. Estamos en la parte final, vamos a prestar toda atención. Bueno, las utopías también tienen lugar en esta convención. Prosigo, señor presidente, en el uso de la palabra. Y para concluir, estaba diciendo que este texto, que en realidad formaba parte de una trilogía que se proponía complementar el derecho de todo habitante de estas tierras a su inalienable libertad de expresión en todas sus formas y manifestaciones, y en el mismo sentido en el que lo quería el protector de los pueblos libres cuando las instrucciones a los diputados, a la frustrada representación de la Liga de los Pueblos Libres en la Asamblea del año 13, incluía la libertad en toda su extensión imaginable, una fórmula realmente de avanzada e insuperable para aquellos años y que durante mucho tiempo ha asignado las máximas pretensiones libertarias de nuestras tierras. La intención es que se establezca en nuestro texto constitucional con una fórmula más acabada, decíamos, que la que ya incluye de protección de la libertad de palabra escrita o hablada. Y como última referencia, quizás convenga recordar que, como escribió Rosa Luxemburgo, siempre la libertad es libertad para disentir, siempre libertad es libertad para quien piensa distinto. Ese es el sentido profundo, creemos, de la libertad de expresión,
y en mérito al tiempo, quizás después pidamos la posibilidad de insertar el resto de la fundamentación en la versión taquigráfica, pero en mérito al tiempo no hacer más extensa esta fundamentación, simplemente decir que en la comisión hubo unanimidad a este respecto y que se entendió que simplemente extendíamos lo que ya está dentro de nuestro texto constitucional provincial. Gracias, señor presidente. Gracias. ¿El convencional Alacino? Presidente, me parece que lo escuché hablar primero al señor Pesuto y reiteradamente habla de derecho. Y el artículo no habla de derecho. Me parece que debería incorporarse y decir que el Estado garantiza a los habitantes el derecho a la libertad de expresión, de opinión y a dar y recibir información. En realidad, me da la impresión que es mucho más justo y más ajustado hablar de derecho y no solamente de libertad, porque queda bien con libertad de expresión, pero no queda bien con libertad de información, por ejemplo. Me parece que queda bien derecho. Entonces, si uno le antepone derecho, cierra, digamos, la redacción mucho más ajustada. Nada más, presidente. Presidente de la comisión. Presidente, la propuesta no la desechamos, necesitaríamos, como sabe decir el doctor Reyardo, por ahí darle una vueltita. Es cierto, la libertad de expresión, al menos en opinión de quienes elaboraron el despacho en la comisión, hicieron uso de la palabra, es el derecho de los derechos, es un derecho fundante como el derecho a la vida, no podemos cambiarle libertad de expresión por derecho. Pero es cierto que con respecto a información, la palabra libertad queda un poco grande, esto es verdad. Quizás podríamos poner: el Estado garantiza a los habitantes la libertad de expresión, de opinión y el derecho de información y el pluralismo. Quizá esto sería mucho más ajustado, ¿no? Porque en verdad libertad de información es demasiado amplio para lo... Bueno, ¿lo aceptaríamos de ese modo? Bueno, entonces quedaría: el Estado garantiza a los habitantes la libertad de expresión, de opinión y el derecho de información y el pluralismo y respeto a las culturas, las creencias, la corriente de pensamiento, de opinión en todos los medios de comunicación social. ¿Así es? Así es, pero me va a dar 30 segundos la palabra porque quiero destacar, señor presidente, lo estoy haciendo ahora en verdad, ya me lo ha dado. Quiero destacar que el artículo que proyectamos trasunta una vez más una vocación irrenunciable de la comisión y de los convencionales: reconocer, preservar, proteger la libertad de expresión, que es el derecho fundamental de nuestros periodistas en un momento en que yo sé que la prensa nos observa y nos viene observando. Gracias, presidente. No, gracias, convencional. Bueno, vamos a ponerlo en consideración, en general y en particular, dado que por unanimidad el dictamen de la libertad de expresión, los que estén por la afirmativa han sido de expresarlo, queda aprobado por unanimidad, sancionado, pasa a la Comisión de Redacción y Revisión. Bueno, ahora tal cual lo que se había acordado, la presidenta de la Comisión de Reglamento va a informar sobre la orden del día número 35, orden del día número 36, orden del día número 37, orden del día número 38 y orden del día número 39. Habían puesto, iba a fundarlo todo junto. Bueno, si quiere, empezamos de uno entonces. No hay ningún problema convencional, ¿eh? Presidente. ¿Están de acuerdo el plenario de que lo fundamente todos juntos? Está de acuerdo el plenario. Adelante, convencional. Gracias, presidente. Se trata de 4 resoluciones cuyo dictamen es unánime de la Comisión de Peticiones. Y la primera, la número 35, apunta a un reconocimiento a brindarse a asesores, empleados, colaboradores, tanto de la convención, de los convencionales en particular, como de los bloques, y también un reconocimiento a las organizaciones y a los ciudadanos que participaron con sus iniciativas en esta convención,
responde a proyectos de los convencionales Jorge Monge, Julio Federic, Griselda de Paoli, Fabián Rogel, Raúl Barrandegui, Celeste Pérez y Mario Eide. Se ha sintetizado en este despacho que figura como orden del día número 35, facultándose hacer ese reconocimiento en un acto público y entregarles un diploma o certificado como símbolo de ese reconocimiento. En el caso de la orden del día número 36, es un proyecto que presentaron los convencionales Barrandegui y Federic. En realidad lo han presentado hace bastante tiempo, finalizando ya la labor de las comisiones. Yo creo que hemos entendido que igualmente tiene sentido, que es incorporar un tercer párrafo del artículo 44 del reglamento, que es el que habla, presidente, del plazo para presentar proyectos. Y diciendo lo siguiente: aun cuando se encontrare vencido el término fijado en el párrafo anterior, de los 90 días, a los fines de cumplir con su deber de coordinación, sistematización y armonización del texto único de la Constitución Provincial, la Comisión de Redacción y Revisión podrá solicitar, por intermedio de la Presidencia, a la comisión que corresponda, el tratamiento de determinadas normas que aparezcan discordantes, opuestas o incompatibles. Se trata de una facultad que nos va a ayudar en la tarea de la labor de la Comisión de Redacción. En el caso del proyecto número 37, responde a proyectos de los convencionales de Paoli, Pascualini, Cepeda, Monge, Pesuto, Allende de López, Rogel, Gui, Barrandegui, Díaz, Carlos, Zavala, Ayek, Acevedo, Miño, de la Cruz de Zabal, Gianfelici, Reyardo, Acharte y Calza, que ya motivó un artículo del reglamento y se trata de resolver la transferencia del material que constituya testimonio histórico del funcionamiento de esta convención constituyente, así como la documentación original de la misma, al Museo Histórico Martiniano Leguizamón. Lo que figura en el reglamento lo transformaríamos en resolución de este Pleno. Y el proyecto número 38 es un proyecto de los convencionales Pascualini, Pérez, Cunat, Romero, Eide, Salomón, Rubén Villaverde, Arralde, Zavala, Gui, que propician la creación, a través de la presidencia de esta convención, de un apartado en la página web en la que consten, de modo resumido y obviamente a voluntad de los señores convencionales, antecedentes personales de los señores convencionales constituyentes. Se refiere a la trayectoria, a lo que los señores convencionales constituyentes quieran destacar, y también hacemos un pedido expreso de una comunicación a la Honorable Cámara de Diputados de la provincia a los efectos de que esa página web continúe, subsista, a pesar de que la convención deje de funcionar. Pongo como ejemplo de ello a la página web de la Cámara de Diputados de Córdoba, que tiene un apartado especial referido a la convención constituyente última que tuvieron y que tiene también datos de los convencionales constituyentes, los proyectos y lo desarrollado en la convención cordobesa. Bueno, se trata de 4 proyectos, reitero, presidente, que fueron despachados por unanimidad, cuya aprobación por el Pleno dejo solicitada. Obviamente la votación, entiendo, debe hacerse... A uno más. El 39. Ah, sí, perdón. Omití el 39. Estamos auspiciando, en base a un proyecto que formularon los convencionales Monge y Cepeda, que pedían originariamente que esta convención mande imprimir facímiles de la nueva Constitución. Estamos auspiciando una comunicación al gobernador de la provincia de esta honorable convención, diciéndole que veríamos con agrado una publicación de ejemplares de la Constitución reformada para ser distribuida en forma gratuita en los establecimientos educativos y bibliotecas de la provincia. Entonces, son 35 a 39, todos por unanimidad salieron sancionados, presidente, y pido la aprobación del plenario. Gracias. Convencional Rogel. Sí, para que se conste al momento de la votación, señor presidente, si así se resuelve, nuestro bloque está de acuerdo, que el expediente referido, el 964, del proyecto de resolución que ha hecho mención la convencional, necesita, porque es modificación del reglamento, los 2/3 de los presentes, que se conste al momento de la votación que la ha obtenido, señor presidente. Vamos a votar de a uno, convencional. Vamos a poner en consideración el primer expediente, orden del día número 35, que es el reconocimiento de labor de los asesores. Lo vamos a votar primero en general, si están de acuerdo. Los que estén por la afirmativa, así es expresarlo. En general aprobado. En particular, artículo primero, en consideración.
En consideración aprobado. En consideración artículo segundo. Aprobado. En consideración artículo tercero. Aprobado. En consideración el artículo cuarto. Aprobado. Aprobado en general y en particular. Vamos a poner en consideración el orden del día 36, que es incorporar como tercer párrafo del artículo 44 del reglamento ejecutivo del día convencional Rogel. Conste la votación. ¿Cuántos convencionales hay? Sí, tenemos el número. Vamos a ponerlo en consideración en general particular porque es un solo artículo. Aprobado por unanimidad. Vamos a poner ahora el 37, orden del día número 37, que es transferir el material al Museo Martiniano Leguizamón. Es un solo artículo, una sola. Lo que estén, vamos a votar en general y en particular. Los que estén por la afirmativa, haciéndose expresarlo. Aprobado por unanimidad. Vamos a poner en consideración el orden del día número 38, que es relativo a disponer la creación de los datos de la página web. Es una resolución que tiene un solo artículo, dos artículos. Así que primero vamos a votar en general, los que estén por la afirmativa sin hacer expresarlo, aprobado en general. Vamos a votar en particular, artículo primero, en consideración aprobado, artículo segundo, en consideración aprobado. Y ahora el artículo 39. ¿Puedo agregar un párrafo de esa resolución? ¿A la del gobernador? Sí. ¿No? No, sí, adelante. Está aprobado ya. Ah, no, está aprobado. Está aprobado. Ah, no, este que está en consideraciones. Vamos a poner en consideración el que dice comunicar al gobernador de la provincia de Entre Ríos que esta honorable convención vería con agrado que se disponga la publicación de ejemplares de la Constitución reformada. ¿Ese se refiere a convencional? Una individualidad a la propuesta, presidente. Bueno, la ponemos en consideración en general y en particular porque es un solo artículo. Los que estén por la afirmativa de expresarlo, aprobado por unanimidad. Bueno, de esa manera se han tratado todos los temas, queda levantada la sesión. Qué bien, muy bien, estamos blanqueando todo.